Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aunque somos poquitos, seguramente habrá preguntas y habrá discusión, porque este es un tema importante, fascinante, pero que tiene todavía muchas preguntas. Y bueno, mi conflicto de intereses con Roche en este momento, y quisiera empezar pues comentando las dificultades y pues a lo que nos enfrentamos los oncólogos clínicos en la actualidad. Y por un lado podemos ver que tenemos constantes innovaciones y actualizaciones de tratamientos y de nuevos fármacos, pero eso a su vez, además de ser pues muy motivador y que podemos tener mucho más alternativas de tratamiento con nuestros pacientes, hace que sea muy compleja la decisión del tratamiento. Y bueno, esto se debe porque ahora no solamente contamos con una, con dos, sino a veces con varias opciones de tratamiento que no necesariamente están comparadas entre sí, por lo que a veces es muy difícil decir, bueno, doy esto o el otro, no sé exactamente qué es mejor. La otra es que muchas veces todavía hay seguimientos cortos y los desenlaces que se emplean en los diferentes estudios pueden variar. Entonces, pues no es infrecuente que estemos en una disyuntiva ante además pacientes que cada vez están más informados, que les llega pues más información acerca de productos nuevos, que pregunten, bueno, ¿por qué este y no el otro? Y a veces no tiene uno todas las respuestas. Y bueno, es así como muchas veces estamos muy contentos, pero al mismo tiempo muy agobiados con tanta información y sin saber exactamente pues todas las respuestas. Definitivamente algo que nos apoya y nos ayuda mucho para tomar decisiones es el consenso multidisciplinario que hay entre especialistas, y esto afortunadamente cada vez se hace más en nuestras instituciones en México. Y bueno, se ha demostrado por algunos estudios que cuando se toman decisiones consensadas entre las diferentes especialidades, incluyendo cirujanos, radiólogos, oncólogos, radiooncólogos e incluso un equipo más extenso como genetistas, psicólogos, nutriólogos, se pueden tomar mejores decisiones. Y aquí les pongo dos ejemplos. Uno es un estudio observal y longitudinal de casi 150 pacientes que acudieron a una segunda opinión a la Universidad de Michigan. Y bueno, después de que se consensó por todas las especialidades el tratamiento, pues hubo varias diferencias, entre las que cabe destacar de forma importante que en lugar de recomendar de forma inicial una mastectomía, después de que se consensó por el equipo multidisciplinario, se optó por que las pacientes recibieran más tratamiento neoadyuvante en vías de cirugías conservadoras. Este es un segundo estudio de la Universidad de Pensilvania, donde se incluyeron 75 pacientes, donde de nuevo vinieron a pedir una segunda opinión y se consensó por el equipo multidisciplinario. Y vemos aquí de forma importante que en el 43% de los casos, en la segunda opinión hubo una recomendación distinta a la inicial. Y vemos de forma importante de nuevo que en un 41% de los casos de desacuerdo se optó por dar tratamiento conservador en lugar de una mastectomía, lo cual pues es evidentemente muy importante para nuestras pacientes, y en un 31% también se optó por hacer más estudios de extensión y workup y que eso podía ayudar a tomar mejores decisiones. Y bueno, ahora sí, entrándonos un poquito más al tema que nos concierne el día de hoy, pues ¿qué sabemos del tratamiento neoadyuvante? Y bueno, solamente resumiré lo que hacemos y lo que conocemos hasta el momento como general. Y bueno, en primer lugar sabemos, alrededor de los estudios que ya tenemos con mucho seguimiento, que no hay una diferencia significativa entre los desenlaces clínicos cuando las pacientes reciben neoadyuvancia versus adyuvancia. La segunda es que empleamos neoadyuvancia cuando queremos hacer un downstaging del tumor primario con el objetivo de que se logren cirugías conservadoras y que de esta forma se puedan lograr además pues resultados cosméticos adecuados para nuestras pacientes.
Otra de las cosas en las que estamos de acuerdo es que para pacientes que tienen enfermedad mucho más grande, localmente avanzada, donde también de entrada serían tumores inoperables, el someter a una paciente a tratamiento neoadyuvante permite la resecabilidad del tumor y de nuevo muchas veces incluso cirugías conservadoras que de otra forma hubiera sido imposible hacer de primera instancia. Y bueno, también conocemos que para el cáncer de mama inflamatorio es un estándar dar tratamiento neoadyuvante primero con quimioterapia, luego operar a la paciente y completar su tratamiento con radioterapia. Hay ventajas adicionales del empleo de quimioterapia neoadyuvante y una de ellas es que hay estudios diversos que han asociado el tener una respuesta patológica con una mejor supervivencia, tanto libre de recurrencia como supervivencia global, como lo veremos más adelante. La otra es que puede dar un sentido de seguridad tanto al paciente como al médico de que las cosas van bien cuando se ve que la paciente está respondiendo y por el contrario, cuando se ve que la paciente empieza a progresar, pues probablemente nos dé pauta para cambiar un tratamiento que no está siendo efectivo. Por el otro lado, pues es una gran área de investigación que en lugar de que tengamos que esperar muchos años para probar la efectividad de tratamientos de forma adyuvante, pues ahora se prueban los medicamentos en el contexto neoadyuvante y se obtienen respuestas mucho más rápidas. Ahora es óptimo para todas las pacientes la neoadyuvancia y bueno, en general lo que está estipulado es que siempre se puede considerar un tratamiento neoadyuvante cuando estamos pensando que la paciente requerirá quimioterapia adyuvante, pero tiene sus bemoles y no siempre será así, sobre todo cuando el tratamiento de forma inicial es una mastectomía y probablemente será más útil hacer estudios genómicos como plataformas como EndoPredict, Oncotype, MammaPrint y que esto nos pueda ayudar a tomar decisiones después de una cirugía. Sin embargo, cuando de entrada la paciente tiene subtipos histológicos que pueden responder de forma adecuada al tratamiento y que por otro lado pensemos que la paciente pueda responder lo suficiente para hacer cirugías conservadoras, definitivamente debemos pensar en hacerlo. ¿Es la respuesta patológica completa un subrogado de beneficio a largo plazo? Y bueno, para esto se han realizado varios estudios, dentro de los cuales mencionaré dos, que son los dos más grandes e importantes. El primero fue el estudio del doctor von Minwitz, donde vieron la asociación de la respuesta patológica completa con supervivencias libres de recurrencia y lo dividieron por subtipos de cáncer. Y vemos en los morados cómo sí difiere la asociación de respuesta patológica completa con desenlaces, ya que el luminal A y el luminal B HER2 positivo no tienen asociación con desenlaces futuros, mientras que sí se vieron asociaciones importantes en las pacientes con luminal B HER2 negativo, las pacientes con HER2 positivo puro o aquellas también con enfermedad triple negativo. Hubo un segundo estudio más reciente, muy grande, publicado por la doctora Cortázar, donde ella quiso evaluar de nuevo si había asociación entre la respuesta patológica completa y los desenlaces, y para eso se hizo un estudio combinado donde se incluyeron pacientes con seguimiento mínimo de 3 años. Y lo que se pudo ver es que de nuevo había una asociación entre la respuesta patológica completa y la supervivencia libre de eventos y supervivencia global, como lo podemos ver aquí. Sin embargo, cuando se hizo un análisis para ver si era un subrogado, por el momento en este estudio no se pudo comprobar que así lo fuera. Y lo que se estipula dentro de las conclusiones de los autores es que cuando tenemos enfrente una paciente de forma individual, sí podemos estimar que a esa paciente le irá mejor y tendrá mejores resultados. Sin embargo, la respuesta patológica como subrogado todavía tiene más estudios por hacer y mucho más todavía seguimiento. Una de las cosas que se confirmó en el estudio de la doctora Cortázar es la parte de que para las pacientes que tienen el subtipo HER2 positivo, la asociación de respuesta patológica completa con desenlaces fue adecuada, sobre todo para aquellos pacientes que tenían enfermedad hormononegativa
con HER2 positiva, donde vemos que la ventaja y la asociación que se vio fue mucho mejor que para aquellas que tenían HER2 positivo hormonosensibles. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de este estudio? Fue que, bueno, la respuesta patológica completa se confirmó como un marcador confiable de pronóstico y que para pacientes individuales en el consultorio definitivamente sí nos guía para decir que esta paciente tendrá un mejor pronóstico que aquella que no alcanza respuestas patológicas completas. La otra es que la definición importa y para que se defina como una respuesta patológica completa debe no haber enfermedad invasiva en la mama y en los ganglios. Y la otra es que, por supuesto, el subtipo histológico también importa, ya que donde hay más beneficio de la respuesta patológica completa es en aquellos tumores, particularmente los triples negativos y los HER2 positivos. Otra de las cosas que nos demostró este estudio es esta parte que hay mayor beneficio y asociación de pacientes que tienen tumores hormononegativos que hormonopositivos, que hace falta tener biomarcadores que nos permitan definir quiénes son realmente los pacientes que se benefician de recibir tratamientos combinados en la neoadyuvancia, y mencionan de nuevo que la respuesta patológica completa es favorable para las pacientes que la presentan, sin embargo comentan que todavía queda pendiente que se defina su valor como un subrogado de supervivencia global y supervivencia libre de recurrencia, y para eso se tendrán que tomar en cuenta los subtipos histológicos y tener un seguimiento a largo plazo, y por el otro lado que se tomen en cuenta estudios que tengan mucho más similitudes que a encajar en un solo metaanálisis, estudios donde se combinan muchos fármacos e incluso también diferentes tratamientos adyuvantes. Para la quimioterapia y la neoadyuvancia en el tratamiento anti-HER2 positivo, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo nuevo? Bueno, pues aquí es un resumen muy breve de cómo hemos avanzado en cuanto a respuestas patológicas completas mientras se han ido incorporando nuevos fármacos en el contexto neoadyuvante. Y vemos cómo antes solamente con quimioterapia se lograban alrededor de 20% de respuestas patológicas completas, y luego vemos conforme se han añadido las terapias anti-HER2, esta magnitud de respuesta ha ido significativamente en aumento. Y también mencionar de forma importante que incluso hay algunos subgrupos de pacientes que solamente reciben tratamiento anti-HER2 combinado y que también logran respuestas patológicas completas incluso sin quimio, por lo que habrá que identificar qué pacientes con qué biomarcadores podrán solamente recibir tratamiento anti-HER2 sin quimioterapia. Y aquí les quiero presentar un estudio que publicamos en el 2015 de pacientes tratados en el INCAN con tratamiento anti-HER2 positivo con trastuzumab, y bueno, se incluyeron aquí 244 pacientes con una mediana de edad de 49 años. De nuevo se repite esta constante que en nuestras instituciones vemos pacientes con una mediana de edad alrededor de los 50 años. Y en este estudio en particular se incluyeron solamente pacientes que tenían enfermedad ganglionar positiva. Vemos que la mediana del tamaño tumoral era muy grande, era de 5.5 centímetros. Y bueno, la mitad prácticamente de las pacientes tenían receptores hormonales positivos y la otra mitad receptores hormonales negativos, e incluso el 11% de las pacientes incluidas tenían cáncer de mama inflamatorio. Y lo que se demostró en este estudio es que se alcanzaron respuestas patológicas completas del 49% a pesar de la gran carga tumoral que tenían estas pacientes. Entonces, lo que demostró este estudio es que a pesar de esta gran extensión de tumores que frecuentemente vemos en nuestro contexto, el tratamiento con quimioterapia y terapia anti-HER2 alcanza respuestas patológicas tan favorables como aquellas pacientes que tienen enfermedades menos voluminosas. Aquí lo que podemos ver es la supervivencia libre de recurrencia con un seguimiento todavía corto a 3 años, donde hubo ventajas para aquellas pacientes que lograron respuestas patológicas completas, y también lo fue para aquellas pacientes en cuanto a supervivencia global. Y este es un análisis multivariado donde se documentó que aquellas pacientes que no alcanzaban respuesta patológica completa tenían 3 veces más riesgo de recurrir y 7.7 veces más riesgo de morir por cáncer.
En cuanto al tratamiento con doble bloqueo anti-HER2, que es ahorita lo que nos trae a esta mesa y que es donde tenemos evidencia nueva, pues tenemos varios estudios que comentar. Y bueno, obviamente el primero es recordar el beneficio que ha demostrado la terapia combinada con el tratamiento anti-HER2 con trastuzumab y pertuzumab en el contexto metastásico con el estudio Cleopatra, y donde ya sabemos que el estándar de tratamiento debe incluir ambos tratamientos anti-HER2 junto con quimioterapia. Y tenemos ahorita 3 estudios que ahorita les presentaré, el Neosfera, el Triafena y el Cristin, donde se ha combinado tratamiento anti-HER2 con quimioterapia y donde se ha evaluado las respuestas patológicas que se alcanzan. Hay un cuarto estudio, el Berenice, que todavía está por reportarse, y bueno, estamos esperando los resultados del estudio Affinity, que se evalúa el empleo del pertuzumab con trastuzumab con quimioterapia. Y bueno, el estudio Neosfera, este fue el diseño del estudio. Se trató de un estudio que incluyó pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, incluso había pacientes con cáncer inflamatorio o aquellos también operables, todos HER2 positivo, y se aleatorizaron a las pacientes a 4 brazos. Uno, el tratamiento estándar con taxanos más trastuzumab. El segundo, donde se combinó ya el pertuzumab con el tratamiento estándar. Otro, pertu más trastu, solamente hubo terapia anti-HER2, y el último, pertu con docetaxel. Las pacientes todas se operaron y después de operarse recibieron el tratamiento que les faltó recibir al principio, entonces completaron el tratamiento de quimioterapia, ya sea con antraciclinas o con lo que hubiera faltado posterior a la cirugía. El otro estudio es el estudio Triafena, es un estudio que incluyó pacientes de las mismas características que el anterior, se incluyeron 225 pacientes y aquí se aleatorizaron a 3 brazos. El primero era recibir antraciclinas más docetaxel y en todo el tratamiento concomitantemente se dio la terapia combinada de pertu más trastu. El segundo brazo, las antraciclinas se dieron primero sin la terapia anti-HER2 y luego con taxanos se empleó la concomitancia anti-HER2, y el tercer brazo lo hicieron sin antraciclinas, lo que combinaron fue docetaxel más carboplatino con pertu más trastuzumab por 6 ciclos. Las pacientes se operaron y después de eso las pacientes completaron 1 año de trastuzumab. Y el objetivo de este estudio fue seguridad cardíaca y como objetivos secundarios fue la respuesta patológica completa, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. Y bueno, aquí vemos en una gráfica comparativa qué fue lo que se encontró en los estudios. Y vemos que para el brazo control de trastuzumab con docetaxel se alcanzaron respuestas patológicas del 29% y aquellas pacientes que recibieron además pertuzumab se alcanzó una respuesta patológica de un 45%, por lo que hubo una ventaja total de un 17%. Si aquí lo comparamos con otros estudios en neoadyuvancia con Herceptin, vemos que bueno, fue similar, un poquito más bajas las tasas de respuesta patológica completa que se alcanzan con Herceptin solo. Incluso aquí este estudio fue el que comparó el Herceptin subcutáneo con el Herceptin intravenoso en el contexto neoadyuvante. Y estos fueron los resultados del estudio Triafena, donde se alcanzaron incluso tasas de respuesta patológicas completas más altas que llegaron a estar en el 60% y en el brazo con docetaxel y carboplatino incluso alcanzaron el 66%. ¿Por qué la variación de estos resultados y esta respuesta patológica completa? Pues puede ser por varias causas. La primera puede ser que simplemente acá fueron 4 ciclos, mientras acá fueron de 3 a 6. Acá en algunos brazos se ocupó antraciclinas, en este fueron 6 ciclos de tratamiento combinado. Entonces realmente no sabemos bien la respuesta, pero aquí podemos ver que se alcanzaron respuestas altas, muy altas de hecho, no vistas antes. Incluso cuando separamos al grupo que tiene receptores hormonales negativos, las respuestas patológicas completas son mucho más altas y vemos que incluso en el estudio Triafena hay pacientes que alcanzan respuestas patológicas del 80%, cosa nunca antes visto realmente en una terapia combinada en neoadyuvancia.
Para aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, el beneficio no fue tan grande, pero que cuando se compara con los brazos controles de trastuzumab, pues sí se alcanzaron también respuestas patológicas completas que oscilan en alrededor del 41 al 47%, dependiendo del brazo al que fue asignado el paciente. Y aquí podemos aquí ya se trabó. Ahí está. Y este es un estudio nuevo que fue el YEPARCEPTO, donde también aquí evaluaron el uso de tratamiento anti-HER2 combinado, y aquí lo que fue diferente es que en un grupo recibieron las pacientes paclitaxel y en el otro nab-paclitaxel. Pero finalmente lo que se encontró es que las pacientes que tenían tratamiento combinado con anti-HER2, con pertuzumab y trastuzumab, alcanzaron respuestas patológicas completas muy similares a los que se habían alcanzado en el Triafena. Entonces, este es un estudio realmente confirmatorio donde nos demostraron que las respuestas patológicas alcanzadas para la población general oscilan alrededor de entre 54 y 60%. De nuevo, para las pacientes con receptores hormonales negativos, altas tasas de respuestas patológicas completas confirmadas por el estudio YEPARCEPTO, y para las pacientes con receptores hormonales positivos, las tasas de respuesta patológica oscilan alrededor del 50%. Entonces, realmente se obtuvo lo mismo en los estudios de Triafena y en el estudio de YEPARCEPTO en cuanto a resultados de respuesta patológica completa. ¿Cuáles son las toxicidades? Y esto es importante saberlo. Y bueno, una de las cosas que podemos ver es neutropenia, aunque como podemos ver, por lo menos en este estudio no fue diferente a lo que se vio en el brazo control. La neutropenia pues es debido realmente a la quimioterapia y no al tratamiento anti-HER2. Hubo un poco más de evidencia de diarrea, y para el resto de los efectos secundarios no hubo diferencia entre los brazos. En el estudio de Triafena sí también es importante comentar que para el brazo que recibió TSHP sí hubo más neutropenia febril en un 17%, 18% para aquellos recibieron también antraciclinas con el esquema completo en todo el tratamiento. Otro de los efectos secundarios importantes, seguramente por el empleo de carboplatino asociado a docetaxel, fue anemia, fue trombocitopenia, y de nuevo la diarrea es un efecto que podemos ver hasta en un 11%. En cuanto a los desenlaces a largo plazo, hasta el momento el único estudio que ha reportado desenlaces a largo plazo en combinación de trastuzumab con pertuzumab es el Neosfera, y en este caso podemos ver que a 5 años aquellas pacientes que recibieron el tratamiento combinado tuvieron una mejor supervivencia libre de progresión, que alcanzó un 86%. Perdón, estoy teniendo problemas con el apuntador. 86% para el brazo que tuvo la combinación versus 81% para el brazo estándar sin pertuzumab. Para los pacientes que, aquí es la gráfica que divide a las pacientes que tuvieron respuesta patológica completa versus las que no, aquí podemos ver que hubo un beneficio de un 9% en supervivencia libre de progresión entre los brazos a 5 años. Y bueno, ¿qué podemos concluir de estos estudios? Pues uno es que los datos que se obtienen es que sí se apoya el uso de pertuzumab agregado a los esquemas convencionales de quimioterapia, más trastuzumab para aquellas pacientes, tanto receptores hormonales negativos, que es donde se benefician mucho las pacientes, e incluso también para pacientes con receptores hormonales positivos, donde se vio también un beneficio claro comparado al tratamiento estándar. El mecanismo de acción ya lo conocemos, lo sabemos por los estudios en enfermedad metastásica, y bueno, es importante aquí de nuevo enfatizar que se lograron consistentemente las respuestas patológicas completas en el estudio de Triafena y en el estudio de YEPARCEPTO. La toxicidad es aceptable, más que nada es en relación a la quimioterapia, y bueno, definitivamente estamos esperando los estudios de adyuvancia de Affinity para comprobar su beneficio en el contexto adyuvante. En cuanto a la combinación de pertuzumab y TDM1, se hizo un estudio que recientemente se presentó en ASCO de este año, donde se
aleatorizaron a las pacientes a recibir uno de los esquemas del Triafena, el docetaxel, carboplatino, pertuzumab, y eso lo compararon con TDM1 más pertuzumab. Querían ver si podían dejar de dar la quimioterapia como la conocemos y reemplazarla por el TDM1 y ver qué efectos secundarios y las respuestas patológicas que se lograban. Algo interesante y que no sabemos muy bien por qué se hizo así es que en este estudio se dio pertuzumab en el contexto adyuvante en las pacientes, aun cuando en este momento todavía no hay una autorización para su empleo en ese contexto. Y bueno, lo que se logró identificar en este estudio es que aquellas pacientes que recibieron el esquema de quimioterapia convencional con pertuzumab tuvieron respuestas patológicas mayores del 56% comparado con 44% en el subgrupo de TDM1 más pertuzumab, por lo que no hubo una mejoría realmente en el grupo experimental. Cuando lo dividieron entre receptores hormonales positivos y negativos, fue lo mismo. De nuevo se encontró que había una respuesta patológica completa superior para los grupos que tenían receptores hormonales negativos. Y de nuevo, este es un tercer estudio extra donde nos demuestra el beneficio de la respuesta patológica completa y que es completamente consistente con los dos estudios anteriores. En cuanto a las tasas de cirugías conservadoras, hubo más cirugías conservadoras en el grupo de TCHP versus el grupo de TDM1 con pertuzumab. Y bueno, algo importante que evaluó este estudio fue el mantenimiento de la calidad de vida y la función física. Y bueno, no es sorprendente ver que ahí sí, ahí fue diferente. Tuvieron un mejor mantenimiento en la calidad de vida y función física aquellas pacientes que recibieron TDM1 versus aquellas que recibieron el tratamiento con quimioterapia con docetaxel más carboplatino. E incluso, como podemos ver aquí, se evaluaron los efectos secundarios, y aquí como se describe, los efectos grado 3 que se vieron en el tratamiento con TDM1 solamente fueron del 13% versus 64% en el grupo de quimioterapia. Y para los eventos grado 3, lo que podemos ver es que prácticamente no hubo eventos grado 3 en el grupo que recibió TDM1 más pertuzumab. Entonces, finalmente, aunque este estudio fue negativo y el tratamiento fue mejor con el esquema con pertuzumab, trastuzumab y quimioterapia, puede ser que consideremos este esquema de tratamiento con TDM1 en aquellas pacientes más frágiles donde queramos ahorrar esta toxicidad grado 3 y en donde necesitemos conservar una mejor calidad de vida como pacientes más frágiles o probablemente pacientes mayores. Ya para finalizar, pues hasta este momento, debido a todos estos resultados, la FDA desde el 2013 aprobó el empleo de pertuzumab en combinación con trastuzumab y quimioterapia en el contexto neoadyuvante, y estos son las recomendaciones de las guías clínicas que realmente algunas son más claras que otras. Por ejemplo, lo que dice ESMO es que después de revisar los potenciales riesgos y beneficios del tratamiento con pertuzumab en neoadyuvancia, incluyendo el impacto financiero, se puede considerar el empleo de la doble terapia anti-HER2 en casos seleccionados. Y ahí se queda, no nos dan mucho más información. ¿Qué dice NCCN? Y NCCN pues nos da las opciones del tratamiento neoadyuvante y al final pone más menos pertuzumab en todas las combinaciones. Y en letras chiquitas menciona que se puede considerar el uso de pertuzumab en aquellas pacientes con tumores T2 o mayores o en aquellas pacientes que tienen enfermedad ganglionar. Es especialmente donde deberíamos, según NCCN, de considerar el tratamiento con pertuzumab neoadyuvante. Una connotación que incluso ponen es que en aquellas pacientes que no recibieron pertuzumab en el contexto neoadyuvante y que tienen estas características, debería considerarse en el contexto adyuvante, cosa que ahorita todavía no está demostrado su beneficio y estamos esperando los resultados de Affinity. ¿Qué tenemos en México? Y bueno, pues en México recientemente ya la COFEPRIS autorizó como indicación el empleo de pertuzumab en el contexto neoadyuvante, siempre en asociación con trastuzumab y quimioterapia.
Faltan los resultados del estudio Berenice, también en el contexto neoadyuvante, donde las pacientes reciben diferentes esquemas de antraciclinas y diferentes esquemas de taxanos en combinación con el doble bloqueo antihormonal, anti-HER2, y en este caso lo que se está buscando es la incidencia de eventos cardíacos y de cambios en la función ventricular. Y como les he mencionado varias veces, estamos en espera del estudio Affinity, que está probando el uso del pertuzumab en el contexto adyuvante, tanto en esquemas que contienen antraciclinas como aquellos esquemas que no los contienen. En cuanto a conclusiones, debe ser establecido el tratamiento neoadyuvante y cualquier tipo de neoadyuvante por un consenso multidisciplinario. Como les comenté, se ha demostrado que las pacientes tienen un mejor desenlace y tienen mejores decisiones cuando todo esto se consensa y se pueden llegar a manejos multidisciplinarios por los expertos. También es importante considerar la neoadyuvancia siempre cuando pensamos que los resultados que se obtengan después de esta mejorará el resultado estético de nuestra paciente. Y aunque esto lo decimos y todos lo conocemos, todos también sabemos que muchas veces nuestras pacientes llegan operadas cuando hubieran podido muy probablemente recibir neoadyuvancia, disminuir el tamaño del tumor y poder haber logrado una cirugía conservadora, que si no se hace la neoadyuvancia de otra forma sería imposible. Otra cosa importante es que, como mencionamos, permite la evaluación de la respuesta patológica completa y que, bueno, pues está asociado a la supervivencia libre de recurrencia y global, y está todavía por determinarse si es un subrogado con los estudios de vigilancia y seguimiento. Y bueno, siempre se debe de adaptar el tratamiento neoadyuvante dependiendo del perfil primario del tumor. Otra de las cosas importantes es que demostramos que el tratamiento anti-HER2 con trastuzumab solo y con la combinación aumenta las tasas de respuestas patológicas completas y que consistentemente en los estudios que evaluamos las tasas se mantienen por arriba de lo esperado cuando se emplea el doble bloqueo anti-HER2 con quimioterapia. Y que, bueno, el tratamiento anti-HER2 combinado puede ser considerado en pacientes que nosotros veamos y sobre todo en aquellas pacientes donde veamos enfermedad más voluminosa como T2 o N1 según las recomendaciones que nos hacen en NCCN. Ahora, realmente hay muchas preguntas sin contestar y dentro de ellas yo citaría algunas, y una, por ejemplo, es sobre el beneficio de la respuesta patológica completa, que bueno, queda claro que varía de tumor a tumor y que puede ser pues benéfico a largo plazo, sin embargo falta seguimiento de los estudios. También conocer si realmente todas las pacientes se benefician de un doble bloqueo anti-HER2 o solamente algunas, como aquellas que tienen tumores más voluminosos o aquellas que tienen receptores hormonales negativos, si tendríamos que seleccionar pacientes o todas deberían recibir el tratamiento anti-HER2 combinado. También tenemos poca información del costo-beneficio-utilidad del tratamiento combinado para que sea ya un estándar de tratamiento en nuestros sistemas de salud. Y otra cosa importante es el beneficio de recibir más tratamiento en base a la respuesta patológica completa. Si tener esta información nos ayuda a tomar decisiones de dar más tratamiento o, por qué no, incluso menos tratamiento. Todo esto queda por definirse. La otra cosa que realmente es difícil todavía de saber es cuál es el mejor esquema de tratamiento en neoadyuvancia cuando estamos pensando en darlo a una paciente, ya que vimos que todos los estudios dieron esquemas diferentes. El Neosfera dio docetaxel, el Triafena dio en algunos brazos antraciclinas, en el otro dio carboplatino con docetaxel y bueno, los alemanes dieron todas las drogas que se les ocurrió dar. Entonces, realmente en este momento no conocemos cuál es el esquema ideal. Les puedo compartir que según lo que he revisado y con mis colegas en Sunnybrook y en el MD Anderson, conozco que el esquema que más están empleando es el TSHP, docetaxel carboplatino con doble bloqueo, y sobre todo pues debido a que fue el esquema que demostró más altas tasas de respuestas patológicas completas. Algo que tampoco sabemos es si realmente podemos prescindir de las antraciclinas, y todos también conocemos el beneficio que estas pueden tener en nuestras pacientes
incluso pacientes HER2 positivas. Entonces, en estos esquemas donde no utilizaron antraciclinas podemos dejar de darlos, y más en aquellas pacientes que logran respuestas patológicas completas, la verdad es que no lo sabemos. La adición del carboplatino también es cuestionable. Hubo un estudio en el contexto metastásico por el doctor Vicente Valero donde no se demostró que el carboplatino tuviera un beneficio versus cuando no se añadió. Realmente tampoco conocemos bien el papel del carboplatino en estos esquemas. Y la última que yo cuestionaría es si vamos a poder reemplazar el uso de docetaxel por paclitaxel, porque también conocemos que muchas veces nuestras pacientes tienen mucho más toxicidad con el empleo de docetaxel versus pacli. Entonces, quedan muchas preguntas sin contestar, pero bueno, por eso estamos aquí, por eso nos venimos siempre a ilustrar. Ya va a ser San Antonio, a ver si empiezan a dilucidarse todas estas cuestiones. Pero bueno, definitivamente el panorama para nuestros pacientes pues se vislumbra mejor, y pues tendremos cada vez más preguntas y esperamos respuestas para contestar y que nos guíen en nuestra práctica clínica. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, Cintia. Excelente tu presentación, de verdad, muy completa, entendible, y muchas felicidades. Gracias. Yo tendría dos preguntas. Uno, ¿existe alguna evidencia en la neoadyuvancia de que el subgrupo de pacientes con HER2 positivo, pero receptores positivos, puedan responder mejor a un tratamiento con hormonoterapia? ¿Hay una base, hay algún tipo de protocolo que se esté llevando, ¿no?, dado que es muy probable que la quimio no beneficie mucho a esos pacientes y sí puedan ser beneficiados por la hormonoterapia con HER2 positivo? Y la segunda es esa controversia que todavía hay en la práctica, si se puede seguir utilizando este bloqueo asociado a las antraciclinas o debe de ser secuencial, debido a que algunos médicos lo utilizan solamente secuencial y otros médicos dicen que hay evidencias para poderlo usar simultáneamente. Son las dos. Gracias por sus preguntas, doctor Silva. En cuanto a la primera pregunta, bueno, finalmente vimos que aunque la ventaja en respuesta patológica completa no es tan grande como lo vimos en los receptores hormonales negativos, sí hay esa adición de respuestas patológicas completas incluso para el grupo de receptores hormonales positivos. La verdad es que desconozco si hay algún estudio que se esté haciendo en este momento solamente tomando en cuenta tratamiento anti-HER2 más hormonoterapia en la neoadyuvancia. Hasta donde yo conozco no hay un estudio así, por lo menos más grande. Pero bueno, me llevaré la tarea de buscarlo. No sé si alguien tenga conocimiento de que se esté haciendo un estudio en neoadyuvancia con pura terapia anti-HER2 y antihormonoterapia. Me dicen que no. Solamente en metastásico así es, pero no en el contexto neoadyuvante. De la segunda pregunta, realmente el estudio que nos vino a responder si se debían utilizar antraciclinas en combinación con tratamiento anti-HER2 fue el estudio más grande que hizo el doctor Busdar, donde se comparó si el dar antraciclinas más anti-HER2 versus solo antraciclinas sin anti-HER2 y ya agregarlo solamente en el contexto de los taxanos. Cuando se comparó no hubo ninguna ventaja en utilizar antraciclinas con anti-HER2. Entonces, después de ese tratamiento, la verdad es que el uso de combinaciones de antraciclinas concomitante con anti-HER2 casi ya no se emplea, porque en ese estudio aleatorio que se diseñó para contestar esa pregunta no hubo diferencias entre los grupos. Entonces, generalmente no utilizamos tratamiento combinado anti-HER2 ya con antraciclinas. En uno de los brazos del estudio Triafena lo hicieron y en el segundo no. Y cuando vemos las respuestas patológicas completas fueron un poquito más altas en el estudio donde se recibió el tratamiento anti-HER2 completo. Entonces, siguen siendo esas preguntas que nos quedan duda, pero lo cierto es que por lo menos lo que me ha tocado ver, lo que yo hago en mi práctica clínica y lo que he visto en otros centros de referencia es que ya no utilizan la combinación de antraciclinas con anti-HER2 y es hasta los taxanos donde lo comienzan. Sí, doctor.
La pregunta obviamente es de cirujano. Mencionas con reiterada frecuencia la respuesta completa y la cuestión de neoadyuvancia, con lo cual comulgo profundamente desde siempre. Lo que hemos estado viendo, ¿qué le haces a un paciente para poder documentar respuesta patológica completa? Si cuando yo mando a un T2N2 al oncólogo clínico porque le hice un truco y le determiné sus factores pronósticos en este tipo de procedimiento, cuando ella me lo regresa o cuando el oncólogo clínico me lo regresa, no tengo evidencia de enfermedad ya clínicamente. ¿Qué le debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué le debo de hacer? Porque bien tú dices, ya no está indicada en este tiempo el realizar mastectomías o en hacer procedimientos súper radicales. Hago uso de la oncoplastía. Y si esto es igual en triple negativo, en el tema que te toca desarrollar el día de hoy. Definitivamente, si estamos pensando que la neoadyuvancia la queremos emplear para hacer una cirugía conservadora después del tratamiento con quimioterapia, tenemos que marcar el sitio del tumor. Si no lo marcamos realmente, pues será inútil el lograr respuestas patológicas completas, tendremos una mastectomía completa sin tumor y no habrá forma de conservar esa mama donde no se marcó el sitio original del cáncer. Y bueno, pues vimos que tenemos pacientes que lograrán respuestas patológicas completas tan altas como el 80%, entonces definitivamente es una práctica que se debe de considerar estándar si estamos pensando en utilizar neoadyuvancia. Si es algo con lo que no contamos o con lo que no se tiene familiaridad, pues realmente entonces no va a servir el objetivo del tratamiento neoadyuvante para cirugía conservadora. La forma de marcaje, bueno, los cirujanos sabrán todavía más que yo, pero generalmente que se utiliza son con clips. Sé también de centros donde utilizan carbón para marcar los tumores. Se me perdió el doctor Cardona, que tiene experiencia en este tipo de marcaje, que es mucho más barato y que es otra forma de hacerlo, y hay cierta evidencia que también es adecuado hacerlo con este tipo de carbón. Pero es hasta donde mi conocimiento me da para la parte del marcaje, doctor. Generalmente pues lo hace el cirujano en combinación con el radiólogo, pero definitivamente sí se tiene que contemplar. No es infrecuente que no se contemple y que ni siquiera esté documentado en la nota. Yo siempre que veo si está respondiendo la paciente, me voy inmediatamente a la nota del cirujano para ver que haya sido marcado el tumor, porque pues si no, de nuevo, pues no sirvió para nada el objetivo. Buenas tardes a todos, doctora. Soy el doctor Rendón. No lo veo. Ay, gracias, doctor. Doctor Rendón, jefe de tumores de mama del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Mi reconocimiento y felicidades por su presentación. Gracias. Excelente, muy detallada, muy sistematizada, muy precisa y clara. Gracias. Y indudablemente nosotros estamos trabajando sobre este eje, sobre esta línea. Y sí, efectivamente, la neoadyuvancia con el tratamiento que nos acaba de exponer y actualizar, pues los resultados son extraordinarios, que nos ha permitido hacer un altísimo porcentaje ya de cirugías conservadoras en cáncer de mama, previo tratamiento neoadyuvante con estos productos. Y además estamos iniciando, ya tiene casi 2 años, agregar a la cirugía conservadora con resultados extraordinarios, de luego que la calidad de vida, que todos lo conocemos, que es excelente. Estamos también agregando procedimientos oncoplásticos. Estamos haciendo la cirugía oncoplástica de mama, y los resultados, bueno, no lo sabemos, como usted lo dijo muy bien, hay que esperar. Pero en este momento no tenemos ninguna recurrencia, no tenemos problemas que podamos subrayar o comentar negativamente. Sin duda estamos muy atentos a esos resultados, pero sí, cambió totalmente los tratamientos suprarradicales o radicales de la mama con estos tratamientos de neoadyuvancia. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Gracias.
Y a mí me gustaría agregar en base a su comentario, doctor, que desafortunadamente en muchos de los sistemas de salud en nuestro país, la parte de la cirugía oncoplástica no está incluida dentro de los costos que son cubiertos por los sistemas de seguridad. Entonces, por eso es tan importante considerar la parte de neoadyuvancia, porque de otra forma, si la paciente es mastectomizada, muchas veces no va a ser posible mastectomizarla simplemente reconstruirla por recursos económicos. Y bueno, en nuestro contexto tenemos un buen número de pacientes deseosas de hacerse una cirugía plástica de reconstrucción y que la limitación es el recurso. Hay organizaciones no gubernamentales como ahorita la organización ALMA, que me acabo de enterar que acaban de tener un recurso muy grande del Estado de México, donde se otorgan como donativos cirugías reconstructivas. Pero bueno, es algo que muchas veces no está en nuestra disposición y por eso de nuevo es tan importante considerar la neoadyuvancia para intentar cirugías conservadoras que pueden por supuesto cambiar de forma muy drástica la calidad de vida de una paciente. Sí. Felicidades por su plática. Me llama la atención cómo el carboplatino, y lo mencionó en las últimas preguntas, como duda para las nuevas uso de quimioterapia, o cómo lo han utilizado en diversos esquemas en los estudios que presentó, y ha ganado terreno, como ya lo sabemos, en los triples negativos, que recientemente con muy buenos resultados. Mi pregunta dirigida es, en el lugar en el que labora como tal, ¿está incluida el uso ya del carboplatino en un esquema, digamos, para su institución o para el lugar donde trabaja, como parte de neoadyuvancia, según los resultados que muchas de las veces parecen muy prometedores? Bueno, nosotros sí hemos estado utilizando el carboplatino en combinación con el docetaxel y la terapia anti-HER2 combinada, pues por los resultados que se obtuvieron en el estudio Triafena, que se confirmaron en el CRISTIN. Y bueno, finalmente la justificación de utilizarlo pues es el estudio del BCIRG 006 de Sleiman, donde ese fue el brazo comparativo. Entonces ahora en estos estudios lo único que hicieron fue añadir el pertuzumab. Sin embargo, sí tengo que decir que la toxicidad que vemos en las pacientes la tenemos que seguir de forma más estrecha, sobre todo la neutropenia febril, la anemia, la trombocitopenia, que no es toxicidades que vemos realmente con un docetaxel Herceptin. Sí hay, o un paclitaxel, mucho menos trastuzumab. Entonces, la parte de la neutropenia, la toxicidad hematológica y la diarrea sí es algo que tenemos que estar monitoreando de forma más estrecha con estas pacientes. En nuestro caso sí lo estamos utilizando y bueno, también un poco siguiendo el ejemplo de las instituciones pues que tenemos al lado, que son parte de las que pues preguntamos y consensamos de nuevo ante ahorita tantas dudas. Y lo que les puedo compartir que me han dicho y generalmente lo que están haciendo es utilizar de forma más frecuente el esquema de taxanos carbo y la doble combinación anti-HER2. Ven la respuesta de la paciente y dependiendo de la respuesta, si la paciente logra respuesta patológica completa con los 6 ciclos de tratamiento, muchas veces ya no le dan el resto de las antraciclinas. Si no lo hace, entonces es cuando añaden el esquema de antraciclinas. Nosotros hemos lo que hemos estado haciendo. Les comparto que ayer vi una paciente muy joven con muchísima enfermedad, tanto en la mama como en la axila. Tiene por resonancia 9 ganglios positivos, todavía no sé el contexto del HER2, pero en ella realmente, aun cuando sea HER2 positivo y quiera indicar neoadyuvancia con doble bloqueo, también quise dar antraciclinas. La verdad es que no me quise arriesgar a no darle el beneficio de las antraciclinas a una paciente con una carga tumoral tan grande. Entonces, de nuevo, pues muchas preguntas sin contestar. Sí, doctor. Sí, una pregunta, no sé si tenga una respuesta en este momento, pero en el caso de la quimioterapia, solamente en pacientes de HER2 negativos, el prolongar la quimioterapia después de la neoadyuvancia no ha demostrado ningún beneficio. Nosotros creo que por inercia seguimos que una paciente con HER2 positivo que le dimos neoadyuvancia y que tuvo una respuesta parcial, no se ha cuestionado cuál es el valor de continuar realmente. Seguimos nosotros una adyuvancia, pero ya demostramos que, al igual que en los estudios de quimio,
quien no tuvo una respuesta completa, es probable que no se va a beneficiar tampoco de continuar un tratamiento. Si hacemos, una comparación de las curvas de sobrevida de pacientes con HER2 negativo y cuál es su sobrevida que hayan tenido remisión parcial de la enfermedad, y la curva de sobrevida de pacientes con HER2 positivo que hayan también tenido una remisión parcial, son parecidas. Entonces, ¿cuál es el valor? Digo, no lo vamos a dejar de hacer, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el valor de continuar un tratamiento como adyuvante si en la neoadyuvancia no mostró un efecto definitivo? La verdad es que esas respuestas no las tenemos y se están estudiando. Uno de los valores de la neoadyuvancia es que se están empezando a hacer estudios donde se toma en cuenta la respuesta. Entonces, hay un estudio, es el Caitlin, que ahorita esperan la respuesta patológica completa, y en aquellas pacientes que tienen residual, solo en las pacientes que tienen residual, las aleatorizan a recibir más tratamiento o no más tratamiento. Entonces ahorita hacia eso se dirige, incluso también hacia no recibir más. Por ejemplo, la parte de ya no dar radioterapia en estas pacientes. Hay estudios que basados en que tengan respuesta o no, se está determinando si las pacientes se beneficiarán o de más radioterapia o de cirugías completas de disección axilar. Entonces, realmente hasta el momento no lo sabemos, doctor. Generalmente cuando se opta por continuar en adyuvancia con con más quimio, se cambia el esquema. O sea, lo que están haciendo es dar el TSHP, la paciente se opera, si encuentran que hay residual, continúan con las antraciclinas que no recibió de forma previa. Eso es como lo que ahorita varias de las instituciones están haciendo sin tener realmente un peso de evidencia que lo respalde. Geloda también se está utilizando, ¿no? Geloda en la parte de cáncer de mama triple negativo, lo están haciendo en base al residual. Pues muchas gracias por su atención y es un placer haber estado aquí con ustedes.